gente que se está conectando, vamos a charlar con Guido Agostinelli, que él es economista, es profesor de economía, también es panelista de televisión, trabaja en C5N y escritor de varios libros sobre economía y sobre el discurso libertario. Así Creo es. que Guido sos uno de los especialistas en ese punto, así que vamos a charlar sobre este tema, ¿no? También la cuestión electoral, porque quizás como medida económica los gobiernos se plantean ciertas estrategias, ciertas medidas, pero también lo discursivo a veces va por otro camino, ¿no? Y sobre todo en lo discursivo en donde la gente, el ciudadano común y corriente, tiene un protagonismo especial. Muchas veces, viste que el discurso termina siendo asignado por ese público, por ese electorado que uno quiere llegar a captar, que te puede ayudar o te puede neutralizar en la carrera electoral. Sí, sí. Así que bueno, así que vamos a charlar con Guido. A la gente que está ahí conectada, vamos a subir esta transmisión seguramente a YouTube. El tema de hoy que vamos a charlar con Guido es sobre el tema de YPF, porque hay mucha lectura que se puede hacer, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la macroeconomía, la microeconomía, así que seguramente Guido va a ir tocando varios ejes para tener en cuenta y también ver hasta qué punto Milei puede dar ciertos virajes con respecto a su planteo económico, sobre todo en el electorado. Yo creo que ahí está la parte más complicada, ¿no? Porque a veces los políticos se asignan a un tipo de discurso que después le termina jugando en contra o te empiezan a generar ciertas paradojas, ciertas contradicciones o en algunos casos ciertas ambigüedades que terminan jugando en contra. Así que Ujú. Guido, te escucho. No sé cuál es el análisis, por dónde querés comenzar. Sí, un poco lo hablábamos hoy previo al encuentro, te daba mi opinión con respecto a... Bueno, primero, como la noticia de IPF me parece que es una noticia positiva, independientemente de las posiciones políticas que tenga cada uno, me parece que es una noticia positiva para el país en general. Por lo cual, obviamente, siempre que uno no tenga que pagar, y más una suma tan abultada que Argentina no podía pagar, porque tenemos hoy en día reservas negativas, no hay que olvidarse de eso, lo que trae es que cualquier importe hubiera sido realmente nocivo para Argentina. Así que menos mal que salió así la resolución y está bien. Después empiezan las luchas políticas de cómo se adjudican la victoria, ¿no? Que ya salió hasta el macrismo de adjudicarse la victoria. O sea, los últimos tres gobiernos, los tres se adjudicaron la victoria de este juicio. Lo que está claro es, independientemente de lo que piense cada uno, bueno, evidentemente la expropiación estuvo bien hecha, ¿no? Porque si justamente en el epicentro del capital están diciendo está bien hecha, quiere decir que estuvo bien hecha. Así que bueno, eso más que nada me parece que hay que celebrarlo. Después, con respecto a qué es lo que uno puede esperar en este contexto, es que me parece que, y más habiendo salido este juicio favorable, a mí me parece que uno puede esperar un mayor ingreso de dólares en Argentina, con lo cual es un escenario que para, vamos a decirlo así, para la oposición de Milei hubiera sido muy positivo. Para Milei, que está mirando, está más concentrado, él mismo lo dijo, lo manifestó, está más concentrado en el superávit fiscal y en bajar la inflación por medio de ese superávit fiscal. No es una noticia que sea demasiado, digamos, que lo entusiasme demasiado. ¿Por qué? Porque, bueno, él piensa que los dólares no van a salir de las orejas, ¿no? Entonces, si van a ser más dólares de lo que no salen de las orejas, no va a cambiar mucho el escenario. Pero lo cierto es que me parece que el contexto de guerra, de escasez de energía y el valor del petróleo que tiene esta tendencia al alza hizo un sub y baja, porque bueno, Trump está anunciando constantemente cuestiones para tratar de que baje el petróleo, pero lo cierto es que está arriba de los $100 el barril, oscila entre 108, 110, después bajó a 90 y pico, y bueno, después volvió a subir. Eso es algo positivo para las cuentas nacionales de Argentina, para el balance comercial. ¿Por qué? Porque entre 7.000 y 8.000 millones de dólares tenemos de balance comercial energético. Con lo cual, con esto, a mi entender, va a superar los 10.000 millones, lo cual es un dato positivo. Pensemos que, ¿no? ¿Cuánto le pedimos al FMI? 20.000. Bueno, solamente en energía en un año vas a generar 10.000, está muy bien, digamos. Lo cual creo que es un escenario positivo para el gobierno en ese frente. Pero bueno, esto no asegura, desde ya, pienso que no, que le vaya bien en la micro, vamos a decirlo así, que es un poco lo que mencionabas vos recién. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que va a tener dólares para seguir atrasando el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sigue atrasado, va a seguir conveniendo importar en Argentina y por ende va a seguir habiendo destrucción industrial. Con destrucción industrial tenés más desempleo o más presión sobre el mercado laboral. Pues sabemos que no se traduce necesariamente o automáticamente en desempleo, sino que uno se pone a trabajar en un Uber, en un Rappi o en lo que fuera. Con lo cual, el contexto de la población en general no creo que mejore, que mejore. Pero sí va a haber mayor estabilidad con el dólar, o va a haber mayores posibilidades de estabilidad con el dólar, y quizás en el mediano plazo también una baja de la inflación.
Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, para decirlo así en criollo, Sí, lo que Milei recaude con el tema de YPF, nosotros sabemos de que a nivel geopolítico el mundo está entrando en una recesión energética, si se quiere, en una crisis energética producto de lo que está pasando en Medio Oriente. Vos fíjate que ahora Yemen, el pueblo de Yemen ya dijo de que se va a sumar a la guerra de Irán, así que ellos van a cerrar el otro estrecho que también es importante en Medio Oriente. Así que se dice de que esta guerra va a ser a largo plazo, entonces es muy posible de que el barril de petróleo suba. Algunos dicen que van a llegar a $2.000, a mejor dicho, a 200. $200, a $200. Otros dicen 170, pero bueno, el tema es que va a subir, va a haber una subida que se va a sentir a nivel mundial, y Mm, eso va a hacer de que los países que no tienen soberanía energética, como Europa, como la India, exacto. entren en una crisis económica, en una recesión económica forzada. Y también hay que señalar el tema de los fertilizantes. Justo yo estaba leyendo eso, que se espera de que Europa entre en una crisis alimentaria también, porque el fertilizante es uno de los derivados del petróleo y nosotros sabemos de que, bueno, Europa tampoco cuenta con eso. No hay Mm, una soberanía energética ni tampoco una soberanía con respecto a los recursos que se tiene que tener sí o sí para la agroproducción. Eso beneficia a la Argentina porque la Argentina tiene YPF, y bueno, estaba leyendo que también YPF está haciendo convenio con respecto a la producción de fertilizantes. Esto es histórico, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cuál es el problema? De que ese dinero que va a generar YPF va a ser invertido en la macroeconomía, es decir, en el equilibrio fiscal, como también en el pago de deuda, que bueno, que forma parte de eso, ¿no? El equilibrio fiscal. Entonces, todo el dinero que va a recaudar YPF se va a ir en pagar deuda, que bueno, en algunos casos que el propio Milei generó o la heredó del gobierno de Macri, ¿no? Porque el gobierno de Macri fue quien pidió deuda del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el problema es la microeconomía, eso que nosotros charlamos, Guido, si la gente va a poder aguantar o no va a poder aguantar un año más limpito mm. en este contexto, ¿no? En donde seguramente el desempleo va a seguir creciendo, las fábricas van a seguir cerrando y las pymes también, y eso va a golpear directamente a la microeconomía. Está claro de que Milei está en una paradoja, porque Milei apostó a la macroeconomía, a tener el dólar planchado, y eso está generando una sensación de estabilidad. Digo sensación porque también, bueno, la gente no llega a fin de mes, el salario se va a seguir devaluando, las pensiones, las jubilaciones se va a seguir devaluando y seguramente Milei tenga que seguir haciendo ajustes en el Estado. Ahora, ¿cuál es el problema? De que si la gente va a tomar justamente esta estabilidad como un síntoma de que vamos en el buen camino, estabilidad en el sentido de la inflación, o en realidad le va a pedir otras cosas a Milei, como puede ser mejores salarios, mejores jubilación, que bueno, que le ponga dinero en el bolsillo, yendo a los criollos, pero hacer eso va a significar ir en un contexto inflacionario nuevamente, porque se va a recalentar la economía, o sea, va a tener que ingresar nuevo circulante a la economía, lo cual va a hacer de que tengamos de nuevo picos de inflación. Así que bueno, en esa paradoja estamos, Guido. Sí, Ahora, sí, yo lo que eh, creo es que, igual de Guido, sí, yo te pregunto esto. Ponele en el hipotético caso, haciendo un ejemplo quizás distópico, ¿no? Porque estamos en una época distópica en donde esto es increíble que la gente prefiera esa sensación. Digo sensación porque tampoco se materializa en la vida cotidiana, ¿no? Pero una sensación de tener planchado el dólar a costa de no llegar a fin de mes, a costa de tener que endeudarse con las tarjetas de crédito, con las billeteras virtuales también, porque este elemento creo que es novedoso, ¿no? La billetera virtual, que quizá en el 2001 nosotros no contábamos con ese elemento. Y es importante porque muchas personas utilizan este recurso de la microeconomía para llegar a fin de mes. Si te faltan 2 semanas, pedí un préstamo a Mercado Pago en alguna billetera virtual y eso te ayuda a tener un poco más de oxígeno. mm. Eh, Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que Milei haga un viraje y le ponga dinero a la gente sin que haya inflación y sin que las personas tomen eso como negativo? Haciendo un análisis más que nada discursivo, quizás teniendo en cuenta de que ya se van a venir las elecciones y hay que ver cómo llegan, ¿no? Porque si hoy fuesen las elecciones, ¿cuál sería el resultado? No, a mi entender, si hoy fueran las elecciones, gana Milei. Pero bueno, obviamente esto es discutible, hay encuestas que no están diciendo eso, hay muchas encuestas que dicen que baja Milei. Yo la verdad es que no creo mucho en eso, yo creo que por eso ha ganado las elecciones intermedias, yo creo que gran parte del electorado ha valorado más, como bien vos decías, esta teórica estabilidad antes que una recomposición de sus ingresos. Para mí en Argentina está mal encarada la discusión, porque en Argentina nos centramos siempre en la inflación, que no digo que no sea importante, pero la inflación es siempre y cuando importante, siempre y cuando a vos te afecte en tu salario.
O sea, si vos tenés una inflación de un 20%, pero el salario a fin de año te lo aumentan un 20%, tenés el mismo poder adquisitivo. Entonces, eso no sería un gran problema. O si tenés un 20% de inflación y te aumentan un 25%, ganaste un 5%. Y acá en Argentina, el problema es que nos centramos más en la inflación que en la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, lo que está haciendo Milei es bajar, vamos a decirlo así, en términos interanuales la inflación, no mensuales, ya hace 9 meses que la inflación sube, eso hay que decirlo también, pero también perdió el poder adquisitivo, se perdió contra esta inflación que a mi entender no mide la realidad argentina un 8%. O sea, el índice de salarios del INDEC, no estoy inventando ningún otro número, ¿eh? O sea, los números del INDEC marcan que perdieron un 8% los salarios registrados. Entonces, esto es una pérdida grande dentro de un piso que ya era bajo. Si uno mide bien la inflación, te va a dar una pérdida muchísimo mayor. Entonces, lo que quiero decir es, evidentemente, hay una porción de la población que prefirió resignar, vamos a decirlo así, en términos numéricos, un 8 o 10% de su salario, pero que los precios estén relativamente más estables. Vamos. Y digo relativamente porque, como decimos, hace 9 meses que viene subiendo la inflación. Y esto es una cuestión que no es necesariamente racional, vamos a decirlo así, y que uno se comporta como ser humano, contrariamente a lo que piensa justamente toda la ortodoxia en general, los humanos tenemos un componente irracional. Y para mí, claramente, cuando uno tiene una pérdida de poder adquisitivo, tendría que votar otra opción, ¿no? Pero bueno, uno elige otras cuestiones o valoriza otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el factor de la corrupción, ¿no? Yo creo que Milei, con esta cuestión de outsider que se mostraba impoluto y no corrupto, ahora, bueno, ya tenemos todos los escándalos de corrupción que hay, pero lo que quiero decir es, me parece que le jugó a favor. Y bueno, y no necesariamente cuando uno mide, y esto no es una defensa de la corrupción, sino todo lo contrario, para mí hay que ser muy duro, yo pienso que hay que hacer como China con la corrupción, la verdad que hay que ser implacables, pero quiero decir, no, cuando uno ve los números macro, la corrupción no te condiciona. O sea, cuando uno ve, se indigna con el viaje de Adorni, con la mujer afuera, bueno, en realidad cuando uno ve las cuentas nacionales, por más que incluso se haya gastado 10.000, 15.000, 20.000 dólares más, no mueve la aguja en absolutamente nada. Pero bueno, son estas cuestiones que, insisto, no responden a una racionalidad económica de uno tratar de estar mejor, sino cuestiones que le indignan más allá de la cuestión particular, personal. Y con respecto al endeudamiento, yo creo que es uno de los datos duros que muestran cómo está la Argentina. El endeudamiento de la familia ya está casi llegando al 11% del total prestado, o sea, la morosidad, perdón, mejor dicho, la morosidad, el endeudamiento está mucho más arriba. O sea, la gente que pide préstamos y que no los paga, el 11%. Y el gobierno ahí esbozó algo diciendo, bueno, pero en Latinoamérica es más alto. Mentira. En Brasil, en Uruguay, en Chile, en todos los índices de morosidad son más bajos que en Argentina. Lo busqué uno por uno. Tengo un cuadro ahí donde se ven exactamente que el de Argentina está muchísimo más arriba que el de los países limítrofes que tenemos. Y esto yo quiero hacer una diferencia. De hecho, en algún momento voy a hacer un reel con esto, porque es una idea que me viene dando vueltas hace mucho, que es, che, todos los datos administrativos del gobierno de Milei, prácticamente todos, te dan mal. La morosidad, el salario registrado, bueno, distintos indicadores, bueno, las empresas que contratan 22.000 empresas menos. Entonces son datos administrativos. Y no casualmente, los pocos datos que le dan bien al gobierno son encuestas. O sea, encuestas para que entendamos. Un dato administrativo es mucho más duro, porque tenés el 100% de los datos. En una encuesta, uno hace un muestreo y lo extrapola a toda la población, ¿no? Que en eso se basa la estadística. Bueno, ahí pobreza le da la baja, salario de los informales le da el alza, 70% más que la inflación ganaron los salarios informales. Es raro, es muy raro. Entonces lo que quiero decir es, si esto hubiese pasado en un gobierno peronista, diríamos que los datos están totalmente truchados. Ahora, como le pasa a un gobierno de derecha, se dice poco y nada de esto. Entonces, me parece que hay que entender que la situación en Argentina es crítica porque no puede ser que ningún dato administrativo te dé bien. Ninguno. O sea, lo único que te da bien es minería, finanzas y bueno, pesca fluctuante y el agro. Y después ya está. Entonces, son pocos sectores, es como una economía que está partida en dos, ¿no? Cuando uno decía la B corta, ahora Milei acaba de postear algo acerca de la B corta, dice, sigue la B corta. No, más que una B corta parece una K, ¿no? Como sectores que se caen y sectores que suben. Claro, mira, me quedo, ahí tengo una pausa. Acá abajo mencionaban dos cosas, así que bueno, saluda a la gente que se está enganchando ahí escribiendo. Escriban, yo voy seleccionando algunos comentarios y vamos a interactuar. Acá hay un compañero que dice, hay que hablar del modelo de país que está priorizando Milei, y hay otro compañero que mencionó la distribución de la riqueza. Hay que problematizar la distribución de la riqueza. Es interesante, ¿no? Porque nosotros también tenemos que problematizar cómo está pensando la política el peronismo en su generalidad, y qué es lo que pasa en el sentido común de la gente, y cómo está manejando la estrategia comunicacional Milei, cuáles son los aciertos y los desaciertos, y también cómo manipula a la gente de cierta manera, ¿no? Porque se inventan narrativas, ciertos relatos,
que operativamente son efectivos. Y lo que vos mencionabas me parece importante cuando vos dijiste, ¿no? Hay que ver la cuestión moral de la política, el tema de la corrupción y todo eso. Bueno, para poner un ejemplo concreto que se traduce en la cuestión electoral, el caso de Esper. Vos fíjate que nosotros tuvimos 2 semanas hablando de Esper en los medios de comunicación. Hasta tal punto jugaron con nosotros. Yo lo tomo así porque vos fíjate que los grandes monopolios de la comunicación operaban a Esper. Hasta tal punto la gente pensaba de que le estaban soltando la mano a Milei, lo estaban entregando prácticamente a perder una elección electoral. Pero ¿qué es lo que pasa? 3 días antes de la elección sale Donald Trump, te vuelve a introducir el discurso economicista con respecto a la inflación, con respecto a un economicismo duro, si se quiere, y te dice, bueno, llegó Cuca y te dice, la Argentina se está muriendo, y si ustedes eligen el peronismo, la Argentina se va a morir más rápido. Una explicación así de grandes rasgos. Sí, sí, sí. Bueno, primero, como para arrancar, para los que decían el modelo, yo creo que el modelo queda claro que es un modelo que hemos tenido en Argentina, quizás uno pensándolo en términos más históricos, lo que el modelo que Milei ha dicho que quería volver a hacer, que dice que éramos la primera potencia mundial. Yo en mis libros eso claramente muestro que no es cierto, no fuimos primera potencia mundial, pero es un modelo que en ese momento llamábamos modelo agroexportador, porque básicamente nos basábamos en el agro. Ahora se le sumaron otras actividades, vamos a decirlo así, a ese modelo agro, pero que sigue teniendo un poco la misma lógica, que es se le sumaron a finanzas y se le sumó la minería. Que en definitiva es extraer los recursos de la tierra o modificar, vamos a decir así, lo que tenés en tu subsuelo, digamos. Con lo cual, el modelo ya conocido. ¿Y qué trae eso? Que sea un modelo para una población más reducida. No te alcanza para la cantidad de habitantes que somos tener estas 3, 4 sectores que funcionen bien y que funcionan muy, muy bien. Eso hay que decirlo, ¿eh? No es que crecen al 5, 6%, no, crecen al 20, 25%. Entonces estamos hablando de crecimientos muy grandes de estos sectores. Y que también son impulsados en minería, también se habla mucho, bueno, la minería explota, bueno, si el oro levanta el valor, también te aumenta lo que es la minería, ¿no? Pero en realidad no necesariamente es por mucha más actividad minera, esto también hay que decirlo. Entonces, en ese contexto, el modelo que va a Milei es un modelo, vamos a decirlo así, más latinoamericano. Un modelo en el cual haya un sector muy beneficiado, un sector de gran concentración de la riqueza muy beneficiado y un sector trabajador con un salario de subsistencia que pueda comprar sus bienes importados y lo poco que quede de industria nacional. Esto es un modelo de Latinoamérica, el modelo de Perú, el modelo de Paraguay, son modelos típicos, Chile incluso en gran medida también. Y es un modelo que rompe la estructura económica argentina en la cual había una clase media más pujante. Hay quienes no les gusta la definición de clase media, bueno, trabajadores con mejores recursos, vamos a decirlo así. Y pymes, ¿no? Porque la pyme también, un dueño de una pyme es clase media también, cuando la empresa es chica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, ese es el modelo. Ese es el modelo y eso es a lo que vamos. Ahora, lo que es contradictorio, ¿qué es? Bueno, que Milei decía que iba a ser potencia mundial. ¿Qué potencia mundial hay que no sea industrial? Y Argentina ha sido, en estos 2 años, el segundo país que más se desindustrializó del mundo, solamente superado por Hungría, otro país al que fue Milei y que está Orban, que es otro tipo muy parecido a Milei. Lo que quiero decir es, claramente es una situación y es un modelo económico que para algún sector va a funcionar y que está funcionando. También si sos clase media alta y ahorrás, tener un dólar barato te permite ahorrar más dólares. O sea que hay sectores beneficiados. Esto tenemos que entender. Ningún modelo no beneficia a nadie porque si no se cae el modelo. Los modelos siempre tienen ganadores y perdedores. Y en este caso los ganadores son los que lo están sosteniendo. Y les conviene que esto siga así. Entonces, eso por ese lado. Después, por otro lado, me dijiste que también consultaba por la distribución del ingreso. Bueno, la distribución del ingreso va también a empeorarse. ¿Por qué no se da el coeficiente de Gini? No hay tanta variación en los últimos datos. Porque, bueno, el gobierno ha sido inteligente en ese sentido y ha aumentado todo lo que son los planes sociales. Esto lo que te hace es nivelar, porque el decil más bajo, vamos a decirlo así, si vos dividís la población total en 10 partes, bueno, la parte más baja, la de menores ingresos, está recibiendo ajustes por encima de la inflación de planes sociales. Y esto el gobierno lo presenta como algo positivo. Es algo positivo, pero a mi entender es la demostración más fehaciente de que un gobierno liberal libertario fracasa. Porque si son tantas las bondades y funciona bien tu modelo, ¿para qué le estás inyectando plata a los de abajo? Está bien que lo hagas, ¿eh? Porque te está funcionando mal el modelo. Ahora, no es la demostración de que este era el modelo y todo lo que nos dice Milei. No, nos va bárbaro. Sí, sí, cae la pobreza, que después podemos hablar largo y tendido, que no caiga. Acabo de sacar un reel hoy sobre ese tema, de que por qué da esta caída estadística de la pobreza, pero más allá de todas las explicaciones técnicas que uno pueda dar es, che, no hay explicación posible de caída de pobreza si no aumentaste los planes sociales y las asignaciones. O sea, que quiere decir que tu sistema no funciona. Entonces, me parece que son varias las muestras de que este modelo no camina, y así todo puede ganar las elecciones.
pero le ha ganado Menem en las elecciones, en un contexto de, incluso, quizás Menem ha tenido mayor estabilidad, ¿no? El 1-1 te permitía tener la inflación totalmente aniquilada, vamos a decirlo así, incluso tenías meses de deflación, y tenés un tipo de cambio fijo, que parecen los dos grandes requisitos que pide la población. Y bueno, y después en algún momento te explotó por deuda o te explotó por desempleo, pero en definitiva, tener atadas esas dos variables, cuando vos, la forma de progresar es siendo un país productivo, es siendo un país competitivo con el mundo y es exportar trabajo, si vos anclás estas variables ahí, bueno, lo que te va a pasar es que vas a producir poco y nada. Entonces, los commodities que vos exportás caen el precio y bueno, y tenés un problema. Que así se agotó el modelo agroexportador en el año con la crisis del 30, se agotó el modelo agroexportador en Argentina y se tuvo que empezar a industrializar a partir de la presidencia de Uriburu. No fue Perón el que empezó la industrialización, fue un militar que no estaba convencido ni era un industrialista, sino que lo tuvo que hacer porque por la crisis se te caían los precios, no podías exportar y no generabas divisas, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que producir. Entonces, son modelos que también son mucho más permeables a toda clase de crisis en el exterior, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? O sea, el modelo de Milei solamente se sostiene con planes sociales que al menos garanticen las condiciones materiales mínimas para la subsistencia, diríamos. Acá abajo preguntaban si Milei va a sacar los planes, no va a sacar los planes. Bueno, Bueno, hay un Milei te plan dice ahí, discursivamente claro. una cosa y en los hechos te hace otra. Vos fíjate el caso de YPF, el claro ejemplo. Él te decía de que iba a privatizar YPF, de que prácticamente iba a destruir con el Banco Central un montón de cosas que claramente no las cumplió, porque se enamoró del Banco Central, porque sin el Banco Central no hubiese podido generar estos bonos de deuda y hacer el carry trade, porque desde ahí se planifica el carry trade. Hay un Estado presente, pero que está al servicio del sector financiero, Sí, sí, por diríamos así. eso. Sí, sí, Y, las contradicciones son... A ver, para mí los planes sociales va a tratar de hacer algunos cambios de maquillaje porque es un poco indefendible que hayan aumentado con él, ¿no? Siendo un liberal que supuestamente no quiere al Estado. Ahí proponen que van a cambiar algunas asignaciones por bonos que puedan ser canjeados para lo que es capacitaciones, lo que son capacitaciones. Anunciaron algo con respecto a eso, pero bueno, vamos a ver en la realidad qué termina pasando, porque la gente no come capacitaciones. Entonces, vamos a ver qué termina ocurriendo. A mi modo de ver, no va a poder sacarlo a los planes, sino que yo veo un escenario en el cual al revés, va a tener que seguir un sendero de aumento de los planes sociales porque hay más gente que se cae, que pierde ingresos. O sea, pensemos que el desempleo el otro día, Milei hizo un cuadro, presentó ahí en sus redes sociales que mostraba la inflación, ¿no? Decía que fue el único gobierno que si tomamos el inicio de su gestión, lo está dejando más bajo que el resto de las gestiones anteriores, que todos lo aumentaron la inflación. Y entonces yo hice el mismo cuadro, pero con el desempleo. Bueno, fue el que más aumentó el desempleo. Y eso que tiene Uber, Rappi, que contienen y que no son desempleados. A ver, si a vos mañana te echan de tu trabajo y te pones con una bicicleta a repartir Rappi, no sos desempleado, porque estás trabajando. O sea que estamos hablando que el desempleo aumenta, quiere decir que hay tipos que lo rajaron, que buscan trabajo y que no encuentran. Lo cual es muy difícil que suba. Y así todo sube. Y es el que más subió. Entonces, bueno, ¿por qué sube? Bueno, porque no en un pueblo, en una provincia, no tienen capaz que el uso y costumbre de usar aplicaciones y esto hace que suba también el desempleo ahí. Pero bueno, la gente también va a migrar y se va a ir. Yo no veo una explosión del desempleo, pero sí veo una tensión en el mercado laboral. Hay más gente dispuesta a hacer tu trabajo por menos plata, porque tiene que subsistir. Entonces esto te tira los salarios a la baja. Por otro lado, el tope de paritarias del 2% también me parece importante, porque ahí muestra también una vez más la contradicción libertaria. Todos tienen libertad para fijar los precios, menos el laburante. El laburante se le pone un tope del 2%. Antes era del 1%. Bueno, entonces, si acá alguien es trabajador y piensa que le va a ganar a la inflación de acá lo que quede de mi ley, no está haciendo la lectura correcta. O sea, claramente el ajuste es en el trabajador y es en los jubilados. Por eso insisto, que son los perdedores de este modelo. Y después hay otros ganadores que son los que lo sostienen. exactamente, ¿no? Entonces el modelo se va a sostener de esta manera, porque de otra manera no hay una gobernabilidad en la calle, diríamos, ¿no? Porque si no la gente saldría a luchar por su subsistencia y a exigir condiciones mínimas. O sea, vos sabés que yo en esa parte concuerdo, y aparte, mi ley está en una encrucijada, porque si mi ley te aumenta la paritaria, ponele, te la libera, de verdad te la libera, y el trabajador puede cerrar una paritaria por el 15, 20%, y eso generaría de nuevo inflación. Está en esta encrucijada, en círculo vicioso. Y, y con respecto a lo comunicacional, vos fíjate que yo analizaba el tema del mameluco y todo, viste que ahora los libertarios salen a decir que Milei ganó el juicio de YPF gracias al mameluco, así, ¿me entendés? Causa gracia, pero claramente hay planificaciones que se hacen a largo plazo y que hay mensajes que son criptados, si se quiere, y que por ahí uno subestima a Milei, pero en términos comunicacionales, de hecho lo vimos hoy, ¿no? Todos los libertarios, todos estos ensobrados creadores de contenido
sacando videos, intentando justificar a Milei, intentando darle la victoria política, ¿no? A él, a Javier Milei, pero ya descaradamente, desconociendo completamente de que la estatización de YPF la hizo el peronismo, la hizo el peronismo. A ver, el gasoducto Néstor Kirchner también la hizo el peronismo, y vos fíjate de que nosotros estamos exportando gas a Brasil y esas cosas no la problematizamos tampoco. ¿Me entendés? O sea, el gobierno está priorizando vender energía barata a Brasil antes que vender energía barata a nuestros propios productores. Pero aún así, esta clase media acomodada, dueños de pymes, hasta ahora están prácticamente adormecidas. O sea, hay un problema grande ahí, Guido. No sé qué análisis hace de la clase media en términos. No, a Porque, ver, a ver, esto hay que decirlo, ¿no? Porque, a ver, yo siempre me pregunto esto, sobre todo cuando se intenta estigmatizar a la gente humilde, a la gente trabajadora. Vos fíjate que hay un sector que dice, no, que los pobres esto, que los pobres aquello, pero en realidad Javier Milei le está cambiando las condiciones de vida de manera sustancial a la clase media, a ese sector que hoy en día no puede viajar, que seguramente tuvo que recortarse un montón de lujos que antes prácticamente ni siquiera era un problema. A ese sector, olvídate, bueno, a la clase profesional, ¿no? Para ponerlo así más específico, sí. a los docentes, a los trabajadores de la salud, ese sector que con el peronismo, con la última experiencia peronista, había tenido un poder adquisitivo fuerte. Sí, sí, por eso, a Y ver, hoy en día, olvídate. sí, yo en la clase media diferenciaría, ¿no? Una clase media alta que le sirve este dólar atrasado y que le permite veranear en Cancún o donde tenga ganas, que le conviene, que es más rentable, incluso hasta podría cambiarse la vivienda, porque si compra los dólares, los pesos que le sobran a fin de mes, compra dólares, bueno, puede acumular más dólares y puede estar contento con mi ley, ¿no? Siempre y cuando puedas tener trabajar en una empresa del exterior o cualquier ingreso que se te pueda generar. Eso es un sector que es reducido, digo, es reducido, pero digo también para que tengamos en cuenta que hay una base de apoyo que no es un sector perjudicado, ¿no? Y después, claro, la clase media o media baja se ve perjudicada, como decís vos, un profesional que no le ajustan el salario como le tienen que ajustar, porque tienen tope las paritarias, y en definitiva ese sector se va a ver más golpeado. Ahora, sí es cierto que va a haber un sector, que insisto con lo que te decía un poco rápido antes, que evidentemente está evaluando, bueno, mira, tengo tanta información en la cabeza con respecto a la inflación, con el choreo que había antes teórico o comprobado, lo que cada uno piense, digo, no me quiero meter en las opiniones de cada uno porque acá mucha gente opina del tema de corrupción y también tenemos una justicia que no se puede confiar. Entonces, en definitiva, bueno, vamos a decirlo así mal y pronto, chorros que estaban antes que encima con inflación alta, ¿no? Bueno, y lo que hace es que la inflación anual de más baja, insistimos, viene en ascenso, pero más baja que el cierre del gobierno anterior, no que el acumulado del gobierno anterior, eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, la inflación acumulada de Milei en estos 27 meses que tenemos de medición de inflación es la misma que Alberto Fernández en sus primeros 37 meses. O sea, ojo, pues si uno toma la acumulada, da más alta, bastante más alta todavía la de Milei. Lo que quiero decir es, todo esto, hay gente que evidentemente, y hay una clase media, porque también lo sigue apoyando, que dice, mira, yo prefiero que me caiga un 10% de salario, un 15% de salario, pero tener mayor estabilidad en los precios y tener un dólar tranquilo. Y bueno, y eso es parte del apoyo que también tiene dentro de la clase media, aunque esté desapareciendo esa clase media. Pero lo cierto es que, y bueno, hay un sector también de bajos recursos que confía, que le da, hace falta ver un poco las encuestas que se hacen en la calle y demás, que uno ve y dice gente criticándolo y después decir, bueno, lo voto, ¿no? ¿Cuánta gente en redes sociales hace ese tipo de contenido? Y que bueno, y que habla un poco de lo que está pasando. Y también pensar cuáles son las opciones. ¿Por qué este era el punto? ¿Por qué ganó las intermedias Milei? ¿Qué pasaba? A ver, supongamos que arrasaba el peronismo en las intermedias. ¿Íbamos a estar mejor que ahora? Yo creo que no. Realmente te lo digo, ¿eh? Yo creo que no, porque vas a tener un dólar mucho más alto, una inestabilidad muy grande, falta de apoyo internacional, falta de apoyo de Estados Unidos. Entonces, la situación, si el peronismo arrasaba, era mucho peor. O sea que el voto en ese punto fue un poco racional. Porque ¿por qué votar a la oposición? ¿Qué iba a cambiar? Está bien, obviamente, quienes estamos más interiorizados sabemos que no hubiese pasado la reforma laboral, que no, no, pero en definitiva, me parece que la sociedad está valorando la estabilidad. Que no es algo menor, ¿no? Uno quiere tener una vida tranquila, estable, ¿no? El tema es que cuando estudias en profundidad esa estabilidad, te das cuenta que es una estabilidad sostenida en bienes importados que te van a aniquilar la industria. O sea, es una estabilidad que te arruina el futuro que podés tener como incluso potencia mundial, como planteaba Milei. O sea, porque en realidad te está cercenando las posibilidades de ser una potencia mundial, porque no hay ninguna potencia mundial que lo sea sin industria. Entonces, todo tiene que ver con todo. Pero me parece que hay una base de apoyo, incluso también dentro de los trabajadores, esperando que suceda algo que a mi modo de ver no va a suceder. No va a suceder. No hay ningún
conejo que sacar de la galera que no hayamos visto hasta ahora. No hay. O sea, este es el plan. Este es el plan. Si entran más dólares, se va a mantener el tipo de cambio todavía más estable, con tendencia a la baja. No va a haber nada nuevo. Las paritarias van a seguir atrás de la inflación. Circunstancialmente, si baja mucho la inflación, podrás tener algún mes que suba un poco más. Pero no va a haber un salariazo, no va a haber un boom de consumo, de bienes masivos. Eso no va a existir. A lo sumo bajarán algunos precios, como ha pasado con el textil. El textil viene dando 0% de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque entra todo lo importado, se está destrozando la industria textil. Y bueno, y ahí estamos. Entonces, lo que quiero decir es que no va a haber ningún cambio radical, a mi modo de ver, ya está el modelo presentado. Se les cae la recaudación, va a haber más ajuste, que es lo que está pasando. Van a haber más despidos de personal de empleo público y va a haber más ajustes sobre el salario público. Y ya está. Y acá hasta llegar hasta el año que viene. Exactamente, no. O sea, los efectos que nosotros vamos a ver en términos, si querés, positivos, ¿no? Mm, Da un poco de bronca decirlo, pero solamente va a impactar en la macroeconomía. mm. Y eso va a evitar un corralito o algo de ese tipo, ¿no? Una crisis financiera que a Milei le lleve a un default así generalizado. Pero el tema de la microeconomía, si la gente va a sostener un gobierno, un año más, un gobierno de este tipo, que claramente, como vos decías, ¿no? No hay nada nuevo, inclusive esto se va a seguir endureciendo, se va a seguir profundizando. Y el peronismo, hay que ver cómo lee la política el peronismo, porque lo cierto es que hay que leer la política tal cual es y dejar de proyectar también ese deseo que uno tiene, ¿no? Porque muchas veces, vos fíjate qué es lo que pasaba con el peronismo, que no voy a decir que todo, pero muchos creíamos que esto se terminaba pronto. Mm. ¿Viste? A veces cuando uno pierde una guerra, lo que quiere es que, mejor dicho, cuando uno pierde una batalla, lo que quiere es que la guerra se termine, porque en realidad lo que está buscando es un consuelo. Y lo cierto es que, bueno, hay que ver cómo el peronismo lee esta circunstancia, este proceso del país, y qué tiene para ofrecer, ¿no? Y en estos términos, y acá hay una discusión profunda, porque muchos dicen, bueno, entonces nos tenemos que derechizar, otro dice, no, pero en realidad tenemos que ir a posiciones quizá más duras hacia la izquierda. Entonces hay una ambigüedad muy grande adentro del peronismo. No, sí, sí. O, bueno, obviamente digo peronismo porque sería la oposición, ¿no? La Sí. oposición que le podría presentar un proyecto de país a la sociedad Mm. y tendría la suficiente estructura para hacerlo a nivel nacional. No, no, estoy de acuerdo. A ver, es como decir, bueno, ahora Argentina va a jugar el Mundial. Sería bastante iluso pensar que ya Argentina lo gana. Siempre tiene que ver con quién te vas a enfrentar. Milei no tiene asegurada la victoria. Lo que uno ve en este contexto, por lo menos yo veo, son altas probabilidades de que reelija, por más que el contexto sea así malo como lo vemos, por los factores que comentamos antes. Ahora es cierto, va a depender a quién le pongan adelante. Pasa que uno ve al peronismo tan desconectado de todo y ve tanta interna y tantas diferencias de concepciones sobre lo que hay que hacer, ¿no? Un sector más vinculado a Moreno, proponiendo a Pichetto, Villarruel incluso, ¿no? Después uno ve a Kicillof más peleado con lo que es la cámpora, ¿no? Entonces uno ve todo un escenario como donde no hay un candidato natural. Bueno, Moreno criticando a Kicillof, digo, porque uno podría decir, bueno, el candidato natural es Kicillof. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor rango político hoy en día en la Argentina. Y sin embargo, bueno, hay un sector, vamos a decir así, de derecha dentro del peronismo que evidentemente no lo quiere. En fin, todas estas cuestiones no hacen que uno vea un candidato claro. Y entonces, por eso digo que me parece que la elección intermedia tuvo un componente racional. Porque era un salto hacia dónde? A solamente o sea, pensemos que no toda la gente está tan interiorizada en la política como nosotros en general, o como este grupo, como la gente que está escribiendo y demás. No pasa con todos. Entonces, el tipo, el laburante de a pie, la persona de a pie, lo que quiere es estar tranquila. Entonces, ¿por qué iba a votar otra opción? Entonces, por eso digo, digamos, el desafío para quien se presente como opositora a Milei es muy grande, porque tiene que tratar de demostrar de que el cambio de gobierno no va a afectar a las grandes mayorías con algún salto brusco, porque por lo menos van a decir, bueno, con Milei ya sé, ¿qué me va a pasar? Bueno, a lo sumo podré ajustar 2% de salario y la inflación será de 3, no sé, lo que querramos que sea. Voy a perder un poquito, va a estar el dólar estable. Bueno, ¿vos qué me vas a asegurar? Bueno, que me vas a dar más salario, ok. ¿Y no se va a ir la inflación? Bueno, todas esas respuestas tienen. ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿No? Porque al argentino le molesta, al de la verdulería le molesta cuánto está el dólar. Digo, el argentino a todos nos molesta y es un tema de. Prácticamente es imposible preguntarle en la calle cuánto está el dólar y que no lo sepa. Eso no pasa en todo el mundo, ¿eh? No pasa en todo el mundo. Yo que sabés que viajé muchísimo, he preguntado varias veces el tipo de cambio y hay gente que ni lo sabe en sus propios países. Entonces, quiero decir, todos estos componentes hacen que el desafío para el candidato peronista sea enorme. Para mí va a ser enorme y me parece que está bien que no esté el nombre bueno, si se llega a una síntesis buena y por más que suene redundante, suene a frase hecha y demás, yo creo que el candidato tiene que ser el proyecto.
Pero es así, eso tiene que ser siempre. Y me parece que Milei, más allá de todas las actitudes que ha tenido personales, que son repudiables a mi entender, tenía un proyecto claro. Que a mí no me gusta, pero es claro. Entonces, me parece que el peronismo tiene que tener un proyecto que salga de memoria y después, bueno, el candidato será el que mejor, el que más cantidad de votos pueda obtener. Pero el candidato tiene que ser el proyecto, tiene que haber proyectos claros. Bueno, por eso yo estoy laburando en eso, yo estoy trabajando yo hice el primer encuentro ya de 27 proyectos para el 2027, donde estamos trabajando proyectos puntuales en todas las áreas para tratar de aportar, ¿eh? No, no para una candidatura ni nada por el estilo, sino para dejarlas a disposición de quien quiera aplicarlas. O sea, tratar de pensar que a mi entender también, ahí tenés, bueno, tenés a Moreno diciéndote, no, esta cuestión, bueno, el peronismo ya inventó todo. Bueno, el ya inventó todo no enamora a mucha gente, porque los cambios son radicales los que tenemos. O sea, tenemos la IA, la irrupción de la IA, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta que Claro, claro. hay que ayornarse. Eh, vos fíjate que yendo al punto de Moreno, bueno, yo le dediqué varios videos a Moreno, pero también pensaba en esto, en el nivel de especulación de la clase dirigencial, porque si bien es cierto, Moreno ahora tiene la libertad, la licencia de salir a los medios, de decir cualquier cosa, inclusive él llegó a decir de que iba a mandar una comisión peronista a Estados Unidos. O sea, quizá en otro contexto decir eso era cancelable, ¿me entendés? Sí, No sé, yo Bradley no me lo Perón, imagino a sí. Moreno diciendo eso en la época de Néstor, ¿me entendés? Donde se decía el ALCA al carajo. O sea, Sí. eso era prácticamente un motivo de cancelación política. Pero ahora él te lo dice, y yo digo, ¿no? El nivel de especulación de muchos dirigentes que no salen a responder a Moreno. Yo también me pregunto eso. ¿Cómo puede ser de que yo tenga que salir a hacer video marcando algunas Sí, cuestiones porque que a me mí no me parece que, gustan, me parece que Moreno, el pero espe- también veo de que los dirigentes no lo hacen porque ellos también están intentando eh, entender lo que estamos viviendo nosotros ahora y también el espacio de la rosca, porque si nosotros decimos de que Milei puede ganar una elección en el 2027, entonces gran parte de estas estructuras peronistas, o que han sido aliadas, si se quiere, y acá me refiero a los gobernadores, el caso de Salta, por ejemplo, Gustavo Sainz, en el caso de Tucumán, Jaldo, si ellos ven de que, bueno, Milei tiene grandes posibilidades de ganar, y capaz que te armen un frente amplio, ¿me entendés? En sus provincias. O sea, el nivel de especulación es muy grande en donde se prestan para estas cosas, para pensarla al menos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Me parece que muchos no le contestan porque, bueno, en definitiva, todos se dan cuenta que si no van juntos va a estar difícil. Con esto yo digo, no sé, no tengo tampoco una posición tomada y tampoco hay que tenerla tan de antemano, ¿no? También las cosas van evolucionando, hay que ver más sobre esto es Argentina, todas las semanas tenemos una dinámica frenética, con lo cual también tener un candidato, tener toda la claridad desde ahora, no sé incluso si es lo más conveniente, no lo sé. Lo que quiero decir es, me parece que hay una percepción de que por lo menos daría la idea de que fragmentados se pierde, ¿no? Porque de hecho hay algo que dice Milei que es cierto, él toca mucho los números, yo lo analizo mucho en mis redes sociales, en mis libros y demás, pero hay un dato que dijo que es cierto, que si las elecciones que tuvimos en las legislativas se replican en las presidenciales, gana primera vuelta. Entonces esto hay que entenderlo, si él suma más de 40 puntos y tenés la oposición fragmentada, gana. Entonces esto me parece que tiene que ser un llamado de alerta para la oposición, para tratar de por lo menos, insisto, para no hacer uniones que no encajen, que el candidato sea el programa, que se discutan los programas, se discuta cuál es el mejor programa, se vaya adelante con el programa, que eso fue lo que falló con el gobierno de Alberto Fernández. Fíjate que el ministro de Economía fue puesto por Alberto Fernández sin una bajada clara de antemano de, por ejemplo, qué hacer con el FMI. Entonces ahora todas las tintas se recargan sobre Martín Guzmán, ¿no? Martín Guzmán, ¿qué? No. Yo entiendo que uno en la bronca puede decir eso, pero el problema no es Martín Guzmán. El problema es que vos tenés que poner al ministro de Economía con las instrucciones necesarias para que pueda ser Martín Guzmán o pueda ser cualquier otro economista, pero que ejecute lo que le dijo el consenso político del partido que ganó que tenía que hacer. Fin. No puede ser que después se tenga que renunciar a diputados, ¿no? Como pasó con Máximo Kirchner, que tuvo que renunciar a la presidencia de diputados. ¿Por qué? Bueno, porque hubo justamente un problema político de fondo que después hace que suceda todo esto. Vos tenés que tenerlo, desde el día uno que tenés que tener planificación sobre qué es lo que vas a hacer. Y los nombres y los cargos son sencillamente ejecutores de ese plan. Que obviamente tienen una opinión importante. Sos un ministro, tenés una opinión importante. Pero el plan central no se puede tocar. Y eso es lo que me parece que es lo que falló en el último gobierno y que no puede volver a pasar. Exactamente, ¿no? En ese punto creo que es crucial. Y también yo mencionaría ahí el tema de los gobernadores, porque en esta oportunidad sí o sí se va a necesitar el apoyo de los gobernadores. O sea, es una unidad con los gobernadores. Y vos fíjate que yendo a lo que mencionabas hace un rato,
Y bueno, y ahí está lo complicado, porque vos ves gobernadores del norte grande que se han hecho ultramineros, que están con ese lobby de la minería, con ese lobby que termina siendo neoliberal y termina siguiendo ciertas iniciativas que Milei, bueno, abraza de buena manera. Mm, Y bueno, esa también es la particularidad, ¿no? A ver hasta qué punto esta unidad puede incluir todos los intereses que se están jugando en este proceso histórico, el tema de la minería, el tema de la inteligencia artificial, que es una discusión que va a tener que ser profunda, porque nosotros sabemos de que el tema de la inteligencia artificial va a venir a transformar bueno, la industria, ¿no? El concepto mismo de industria. Inclusive estamos viendo el conflicto que hay en términos económicos entre China y Estados Unidos, y mm, nosotros hemos quedado entrampados en el medio. mm, También hay que analizar ese aspecto, porque uno por ahí dice, bueno, hay que volcarse hacia los BRICS y hay que ver cuál es el margen, de acuerdo a los compromisos que Milei te está generando ahora, para hacer ese tipo de viraje. ¿Cuál sería el costo político? Y también cuál sería la oposición que quedaría si gana el peronismo, ¿no? mm. Porque, a ver, yo creo que la oposición de Milei posiblemente se radicalice un poco. Si Milei es opositor, obviamente, ¿no? Y ver hasta qué Sí, sí. punto nosotros vamos a necesitar dar cierta disputa con el pueblo movilizado. Mm. No sé, porque aparte Donald Trump también es explícito, ¿no? Cuando él dice, bueno, la seguridad nacional, los recursos naturales de la Argentina, de la región, ahora le pertenecen a la seguridad nacional norteamericana. Entonces hay ciertas cuestiones que son profundas. Mm. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ahí hay que ver bueno, la minería queda claro, de nuevo, es construir incentivos, ¿no? También que esta autonomía que tienen las provincias, que uno en principio dice está bien, lo que hace Milei es explotarlo al mango. Y por ejemplo, en materia de litio, lo vemos claro, ¿no? Lo más lógico, fíjate, un equilibrio de Nash, o sea, un economista que ganó el premio Nobel, justamente lo que te dice es que la cooperación es lo mejor posible, ¿no? Dependiendo cada circunstancia, fue el que diagramó, digamos, expuso la teoría de los juegos. Ahora fíjate, ¿qué es lo que conviene si se pusieran de acuerdo Bolivia, Chile y Argentina? Poner un arancel común, tratar de no competir entre ellos por el valor de extracción, porque a su vez Argentina compite entre las provincias con esta cuestión. Todo eso no es planificación, y es en lo que está en desacuerdo Milei. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí está la guerra que empieza a ser de los ingresos brutos, ¿no? De los autos, te lo puedes escribir en cualquier provincia. Él lo que quiere es que vayan compitiendo las provincias para que se recaude cada vez menos, porque dice que de esa manera baja los precios y demás. Con lo cual terminás aniquilando a las provincias, sobre todo a las provincias más pobres. Con lo cual me parece que hay cuestiones estratégicas que no tienen que caer en las provincias, que tienen que ser una cuestión nacional. Porque no le sirve a nadie que compitan entre las provincias y se hagan todas más pobres, y no le sirve a nadie exportar el litio más barato porque no te puedes poner de acuerdo con Chile y con Bolivia. Entonces, me parece que falta planificación y también con respecto a qué hacer si Milei llegase a perder, que insisto, para mí es poco probable, pero en ese caso lo que hay que hacer son planes quinquenales, o sea, qué es lo que está haciendo China, que lo empezó a implementar después que el peronismo acá en Argentina y que te ordena la economía. ¿No? Hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles sectores se van a desarrollar, cuáles no. No hay que industrializar todo, hay que industrializar los sectores en los que seamos más competitivos con el exterior, ayudarlos, fomentarlos, darle fondos del Estado, darle subvenciones. Es lo que hace, hablamos de la IVA, bueno, en Italia, que yo estuve allá averiguando sobre los planes de incentivo a las pymes, bueno, los incentivan y les bajan impuestos y aplican IA a sus procesos productivos. Entonces, quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso si quita trabajo, en teoría? Bueno, lo hacen porque quieren ser más productivos y más competitivos en el exterior para exportar más, porque entienden que necesitan divisas. Entonces, esto mismo es lo que tenemos que pensar como proyecto nacional y que, a mi modo de ver, tienen que juntarse los principales economistas o principales dirigentes de todo el arco político. Es cierto que con Milei va a ser difícil, como dijiste vos, si está en la oposición va a estar más radical. Y bueno, habrá que hacer un consenso con quienes queden. Eh, pero me parece que tenemos que tener un proyecto de país que trascienda al dirigente político que sea elegido como presidente. Eso me parece clave y hacia eso deberíamos ir, ¿no? Sí, yo concuerdo con eso. Aparte, eh, yo creo bueno, también hablar de regionalizar ciertos aspectos de la economía. No sé si me viene a la cabeza, viste que ahora están discutiendo Brasil, que Brasil le propuso a México hacer ciertos acuerdos energéticos y de exploración. Viste que, bueno, la particularidad de México es que su reserva más grande de petróleo la tiene bajo el mar. Entonces Sí. están tratando de explorar eso. Y ahora, bueno, Brasil, bueno, a nosotros lo que nos favorecería es que Brasil gane de nuevo la elección y que se empiece a regionalizar también las discusiones, ¿no? En ese Sí, punto, en el sí, tema pero energético, en el tema de eso tiene que producción. ser más estratégico, porque si no, digo, esto tanto le pasa a la derecha como a la centroizquierda, vamos a hacerlo así. Si uno tiene que esperar a que se junten todos, se alineen todos los planetas, ¿no? Fíjate Milei que hasta lo dibuja en un mapita, ¿no? Chile ahora está con Milei, ¿no? Bueno, Uruguay no.
O en Paraguay sí, Brasil no. Bueno, tiene que haber, por eso se creó el Mercosur también, ¿no? Para que haya una política común que trascienda a los gobiernos. Si no, que le va a ganar a alguien el gobierno a Milei y bueno, ya vas a tener a Chile que es de otro signo político. Y entonces que no se puede planificar nada. Tiene que haber, me parece que la región tiene que entender que tiene que haber pasos que estemos todos en común y que no se destruyan con ningún gobierno que venga de ningún signo político. Que de hecho es el espíritu de los acuerdos supranacionales, que tendrían que estar por encima de lo que son las leyes locales. Ahora, bueno, eso hay que profundizarlo, eso hay que entenderlo y es muy difícil porque los incentivos no siempre se alinean, ¿no? Porque cuando el que llega para presidente dice, esta es mi posibilidad para imponer lo que yo quiero. Es muy difícil que alguien llegue al gobierno y diga, voy a hacer lo que conviene a 30, 40 años, 50 años, pero que quizás no sea tan conveniente para mí. Ahora que tengo el poder, quiero hacer lo que yo quiero. Y quizás esas planificaciones de largo plazo te limitan en lo que vos querés hacer en el corto plazo. Pero es necesario, es necesario. Yo creo que eso es lo que diferencia a un político estándar de un estadista, ¿no? O sea, de alguien que esté pensando más allá. En el cual en el mundo cada vez escasea más, porque tenemos a Trump como un funcionario, tenemos a Orban, tenemos a Milei. O sea, son gobiernos que no. Impulsivos, hasta podríamos decirlo, ¿no? Que si hay algo que no tienen es planificación. Y bueno, eso me parece que va a hacer al mundo un poco más complicado, más complejo. Pero bueno, estos son oleadas, ¿no? Hay que apostar a que esto también se modifique y creo que los ejemplos, como dijiste, de México y de Brasil son claros ejemplos de gobiernos que tienen una visión más de futuro, ¿no? Claro, o para poner otro ejemplo, el de Burkina Faso. Claro. Tauré también, viste que él está intentando promover esto que se llama el panafricanismo, tratando de regionalizar algunas cuestiones, pensar un banco regional, una moneda regional, aprovechando esta disputa que hay entre los imperios, y bueno, que te generan espacio vacío. Sí, sí. Y Aparte, entonces tratar claro de. que por eso insisto con la cooperación, con escala, porque ¿cuál es el problema? Incluso que aunque vos fueras un genio de la industria y trates de motorizar la industria local, cuanto vos más escala tenés, llevándolo al ejemplo de Milei con lo del costo marginal que dijo del avión de Adorno y demás, bueno, pensémoslo a nivel industrial, ¿no? Cada unidad adicional que uno va produciendo cuando tiene una escala mayor, ese costo adicional es muy bajo. Entonces a vos te sirve mucho la escala. ¿Por qué China creció lo que creció más allá de la planificación? Porque tiene una escala increíble, enorme. El segundo país más poblado del mundo. Es más, como las estadísticas de India son tan sospechadas, vamos a decirlo así, quizás sea el uno del mundo a nivel población. Pero lo que quiero decir es, China tiene una escala fenomenal, Estados Unidos también tiene una escala alta. Entonces eso hace que las industrias tengan más posibilidad de prosperar. Entonces, todo el Mercosur lo que necesita es la escala argentina, necesita la escala de Brasil. La necesita. Entonces toda integración con Brasil va a ser favorable. Entonces me parece que toda la región tiene que integrarse para que podamos tener una escala mayor y así producir más barato también para poder exportar al mundo.